Bueno, y estamos de vuelta aquí en Infoanálisis con Camila Adames, el doctor Jorge Eduardo Ritter y este servidor Rubén Darío Murgas. Bueno, conmemoramos los 100, mañana, ¿qué es? Mañana se cumplirían 100 días. 100 días, ajá. Y 100 días es como una valla o como una primera meta, ¿no? Tú sabes, es como la maratón, ¿no? Que son 42 kilómetros, pero siempre miden cuando pasan en los primeros 30 kilómetros quienes marcan, ¿no? Es que eso fue un invento de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, cuando fue elegido presidente después de la gran recesión. Y además que hubo que pararlo, porque y entonces él dijo que 4 elecciones. Dijo que en 100 días él haría ciertas cosas que hizo además para sacar a Estados Unidos de la recesión en la que se encontraba. Y claro, también estaban ya en las vísperas, ya había ascendido Hitler al poder en Alemania, ya se veía venir lo que después ocurrió. Pero desde entonces, y esto fue en el año 30, 32, 33, esto hace 80 años, y no solamente es en Panamá, ya en todos los países se ha acogido ese término de 100 días, que es absolutamente arbitrario, porque no es ni la mitad del periodo, ni es medio año, ni es un año, nada, son 100 días. Es un término absolutamente arbitrario. Y Rubel hizo de todo. Sí, hasta bueno, Justicia de Panamá, le hizo un tratado a Panamá. Exacto. Él sí lo... Ahora, tuvo bastante tiempo para el cual, pero fue elegido 4 veces. Sí. Pero, en todo caso, ya se convirtió en una norma casi, que hay una especie de juicio previo o juicio preliminar, no previo, sino un juicio preliminar sobre el mandato del presidente justo a los 100 días que se cumplen mañana. Y ya todos los medios de comunicación están en la evaluación desde distintos ángulos, desde la parte económica, parte de relaciones internacionales, parte de administración de justicia. Entonces, vámonos en esa onda, Rubén. Camila, sí, pero yo creo que es injusto que los presidentes se pongan esa correa de seguridad de decir si cumplió, qué cumplió de lo que prometió. Si una cosa es lo que tú prometes en campaña y otra cosa es cuando tú llegas al Estado y descubres lo que hay realmente, doctor Ritter. ¿Usted cree que es justo que midamos las promesas versus lo que cumplió en los 100 primeros días? Bueno, yo creo a mí no me gusta ponerle esa camisa de fuerza. Pero es que ellos mismos se las ponen. Bueno, hay toda clase de opiniones de cientistas sociales que hablan de que el sistema tal como está diseñado obliga a los candidatos a mentir, obliga a los candidatos a prometer. Pues tú puedes decir, mira, yo no voy a prometer nada, pero cuando pronto yo llegue, yo voy a hacer, nadie va a votar por ti. Sin embargo, si tú dices, yo voy a hacer esto, y aunque no lo puedas cumplir, yo parto del supuesto de que las promesas deben ser viables, debe ser posible cumplirlas. Mira, y lo digo a título de anécdota, cuando se estaba preparando el plan de gobierno del que fue después presidente, Ernesto Pérez Valladares, uno de sus principales asesores le dijo que prometiera que iba a rebajar la edad de jubilación en el Seguro Social. Y él dijo, yo no puedo... Y él se negó, yo recuerdo. Sí, yo dijo, yo no puedo prometer eso porque es algo que yo no voy a poder cumplir. Yo trato de hacer eso, voy a tener mucha popularidad, pero voy a arruinar la caja del Seguro Social. Y dijo, no lo voy a prometer. Dijo, no, pero si tú quieres ganar las elecciones tienes que prometer eso, porque en ese momento era uno de los temas principales que le preocupaba a la gente, y él se negó. Yo desde entonces creo que cuando los candidatos prometen cosas que realmente son viables, ahora al final no se cumplen. Por ejemplo, la promesa que hizo el presidente Varela, y lo que hizo el presidente Varela de 0 letrina y 100% agua, no se cumplió ni cerca ninguna de las dos. Entonces, Cortizo, el presidente Cortizo fue mucho más parco en sus promesas. Entonces, yo no lo evaluaría
contrapromesas, porque todavía le quedan muchísimos más días de que los 100 estos que han transcurrido para cumplir esas promesas. Yo lo evaluaría nada más en el contraste entre el gobierno que terminó y el gobierno de él en estos 100 días. Hola Camila. A mí, ¿qué dice nada más para irme con más o menos lo que está diciendo el doctor Ritter, yo veo el problema un poquito diferente, y yo creo que es que aquí en Panamá nos faltan las grandes ideas, nos faltan como cuáles son los nortes, no solamente de cada candidato, sino de cada partido. Entonces, porque uno cuando uno ve elecciones de otros países, uno tiene una mejor idea de que, ok, esta persona es conservadora, esta persona fiscalmente conservadora, podemos esperar esto y esto y esto, y quizás los planes que ofrecen son más como grandes ideas. Voy a remodelar el estadio X en la provincia tal, en el distrito tal, porque uno ve el plan de gobierno, y voy a usar el del presidente Cortizo porque es el que ganó, y hay que remodelar un estadio chiquito en no sé en qué provincia, y verdaderamente, o sea, hacía falta poner eso en tu plan de gobierno y quizá mencionarlo en campaña, o quizá hablar un poco de las grandes ideas de qué es lo que se podía esperar, porque ahora es que estamos viendo un poco, por ejemplo, lo orientado que está este gobierno, que todo es inversión. Todo es, vamos a facilitar la inversión. El ministro consejero de inversiones se ve más que el resto del gabinete, está en todos lados, todo es banca e inversiones, y viene la inversión, estamos atrayendo inversionistas. O sea que eso ahora lo podemos ver más como uno de los nortes de esta administración. No conocemos su norte en términos de seguridad, por ejemplo, que yo siento que siento que es uno de los temas en los que están más dispersos. O sea, que no vemos una estrategia de seguridad, no vemos verdaderamente qué es lo que está pasando. Es uno de los temas que más preocupan al panameño. Así que yo creo que es un tema de que faltan las grandes ideas en los discursos. Bueno, en materia de seguridad hemos fallado en los 100 días, doctor Ritter. Sí, bueno, eso es evidente, ¿no? Es evidente, Sí. O sea, eso es evidente, y yo creo que ya es hora de que el ministro de Seguridad dé la cara, haga una conferencia de prensa y diga qué es lo que ha pasado. Porque él empezó eliminando los retenes, y eso es lo que... Ya anoche pasé por un retén. ¿Ah? Anoche pasé por un retén. No, ya lo tuvieron que volver. Sí, hace rato. El famoso retén aquí en la Ramón Arias, que está detrás del McDonald's, lo habían eliminado y asaltaron el restaurante que está enfrente. O sea, eliminando el retén y un asalto a mano armada. Ahora, él lo que había señalado con respecto a los retenes, Rubén, era que él no iba a los retenes permanentes, esos que todo el mundo sabía dónde estaban, porque dice que era, y no le falta razón, que es inútil. Si tú sabes que hay un retén ahí, el malhechor va a coger por otra vía. Bueno, pero Sí, salvas esa... o la persona que le da pereza sacar su boleta, sacar su licencia, o sea, cualquiera de que, el retén bueno, usted lo acaba de decir, el retén de la Ramón Arias, Sí. con nombre y todo. Sí, Entonces, no, porque era... Y el retén, mira, vamos a hacer... legales. En Panamá, siempre antes, tú recuerdas cuando éramos niños, Jorge Eduardo, que tú ibas pasabas por las garitas, y en la garita tú tenías que decir el número de la placa de tu carro, para que el policía no se tuviera que parar y apuntar el número de la placa. Tú dabas el número de la placa o el número del conductor. Eso, cuando se hizo la Interamericana, se dijo que la Interamericana era paso expedito. Se ha violado la famosa garita que hay en Guabalá, donde tú paras, impide el tránsito. Claro, es como si estuvieras en otro país, como si fueras a otro país. ingresar a otro país. Entonces, pero por los problemas de droga, se ha tenido que hacer eso, y Panamá, la ciudadanía se ha hecho la ciega y no quiere ver eso. Pero las garitas se prohibieron. Yo recuerdo que había garita en Antón, había garita en Santiago, en Arraiján, en Chorrera. Y había garita, y tú parabas el carro y tenías que dar tu nombre. Eso ya no hay en Panamá. Pero, bueno, la vida son resultados. Sí. Sí, entonces sí, en resumen, hay ciertas cosas que sí me parece que vale la pena. Por ejemplo, el intento fallido del presidente Varela de 100-0 es un tema importante. Es un tema importante al que no se le ha dado continuidad. Y, ok, ese problema
el programa no funcionó, pero el problema sigue. Tenemos muchísima gente con letrina en este país. Entonces, eso también es otro problema, y es que cada uno llega con su proyecto insignia, pero de nada sirve si después no se le da continuidad. Así que yo creo que hay que también pensar un poquito en eliminar las banderitas estas en que uno no quiere seguir el proyecto del anterior, porque al final pocos problemas se resuelven en 5 años. Bueno, también son cosas claras, ¿no? El gobierno antes se encargaba de hacerle las casas a los más pobres. Hoy en día es el sector privado con fondos del Estado, porque Techo y Esperanza es una casa regalada por el Estado, pero hecha por el sector privado. Pero ¿qué le pasó al presidente Varela? Que Techo y Esperanza terminó en un escándalo horroroso, porque compraron los materiales, hicieron todo y no se hicieron las casas. Y antes las hacía el MIBI. Yo recuerdo Fito Duque, que fue un gran ministro de Vivienda, y Fito Duque, él me dijo un día, dice, mira, todos los amigos de uno se quieren meter a constructores. Y yo le digo, te voy a dar 10 casas. Si el tipo me quedaba bien en las 10 casas, después le daba 30. Y así sucesivamente. Pero se evitaron los escándalos. Porque si en las 10 casas el hombre fracasaba en las últimas 3 o en las últimas 4, yo la podía emparejar con otros proyectos. Y eso era sabio. Pero, ¿qué ha pasado? Que es lo triste. Los pobres no pueden, no están bancarizados. Entonces, no son objetos de crédito. Entonces, se quedan sin vivienda. Entonces, el único que las puede hacer es el Estado. Pero si el Estado permite que esto entre hecho por la empresa privada con escándalos como ha sido, estamos dañando el sistema, yo creo. Bueno, 8 de la mañana, en breve regresamos aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.